Has repetido las palabras todas las mañanas y todas las noches, repasando las afirmaciones, las frases prefabricadas y tratando de manufacturar la sensación exacta de tu deseo realizado, tal como te dijeron que hicieras. Y sin embargo, al abrir los ojos y mirar el mundo físico, algo permanece inalterable y tu realidad continúa siendo exactamente la misma. La mayoría de las personas, cuando se encuentra con esta barrera invisible donde el mundo exterior parece burlarse de sus esfuerzos internos, asume automáticamente que el problema reside en la fuerza de su creencia, en su mérito personal o en la eficacia de la técnica que eligieron. Existe una razón científica y psicológica profunda para este fracaso que la ciencia de la mente ha convalidado. Se ha demostrado que visualizar el resultado final de un sueño de forma mecánica, repitiendo palabras vacías desde la superficie, sin alterar el verdadero diálogo soterráneo, puede hacer que tu cerebro se apague, desconectando por completo la motivación de actuar y la capacidad de reestructurar la materia densa. Movidas por el desespero silencioso, las personas se esfuerzan todavía más, añaden más sesiones de visualización exhaustivas a su rutina, aumentan el volumen mental de sus voces y dicen las palabras con una convicción forzada que llega a doler en el pecho. Pero existe una verdad implacable que los profesores modernos de este medio se niegan a expresar con claridad suficiente. El problema real no es lo que estás diciendo durante tus escasos 20 minutos de práctica deliberada, sino la posición, el tono y la identidad profunda desde la cual estás secretamente susurrando para ti mismo durante todas las demás horas del día. Existe un nivel superficial, la voz externa, la repetición deliberada y la práctica consciente que utilizas como un escudo con la esperanza de convencer al universo de que te dé algo que sientes que no tienes. Y existe un nivel mucho más profundo, la conversación interna auténtica que ocurre todo el día, fluyendo silenciosamente por debajo de cada pensamiento, de cada reacción y de cada respiración, sin pedir tu permiso. Estos dos niveles están transmitiendo simultáneamente en cada instante, pero solo uno de ellos posee la autoridad para alcanzar el campo que moldea y solidifica tu realidad tridimensional. Hasta este preciso momento, has estado trabajando en el campo equivocado, agotando tu energía en la superficie, mientras el abismo de tus creencias incuestionables continúa dictando tu destino. Lo que descubrí y lo que documenté con precisión en mis conferencias es que existe una manera correcta de hablar contigo mismo, y no requiere que hables más alto, con más fuerza o por más tiempo, sino correctamente. Dicha en el nivel adecuado, desde la posición exacta de la conciencia que ya posee el deseo, una sola frase interior, un murmullo silencioso de aceptación completa, puede reorganizar instantáneamente lo que años de prácticas agotadoras y afirmaciones robóticas no consiguieron alterar ni un solo milímetro. Hoy vamos a despedazar la ilusión de las técnicas vacías, y te voy a mostrar la anatomía exacta de cómo funciona este mecanismo de reorganización en la práctica. Aprenderás a rastrear y transformar la conversación interna que realmente llega a la sustancia formadora del universo. ¿Y por qué? Tan pronto como aprendas a decir esto correctamente, la realidad física perderá toda su solidez y el mundo tridimensional no tendrá otra opción más que seguir su curso natural y reestructurarse alrededor de tu nueva suposición. Lo que estás a punto de absorber aquí cambiará la forma en que actúas, piensas y reaccionas a cada hora común de tu vida, porque es precisamente en la quietud de esas horas comunes, en esas fracciones de segundo en las que no estás aplicando ninguna técnica, donde tu realidad entera está siendo forjada. Y antes de sumergirnos en las profundidades del diagnóstico de tu propia mente, es fundamental comprender que el acceso a conocimientos de tan alta vibración exige un alineamiento con la ley universal de la circulación y del intercambio de energía. El universo opera a través de un flujo continuo. Un río que se niega a correr se convierte en un pantano estagnado, y una mente que solo recibe sin devolver interrumpe el ciclo de la abundancia que intenta manifestar. La circulación de valor es lo que mantiene los engranajes de la creación en movimiento perfecto.
Por lo tanto, si lo que estamos descodificando aquí resuena con la verdad de tu alma, manifiesta ese intercambio de forma madura y consciente. Deja tu like como un sello de reconocimiento. Inscríbete para sellar tu compromiso con el dominio de tu propia mente. Hazte miembro para acceder a los contenidos más profundos de esta enseñanza y, si sientes el impulso de la gratitud, utiliza el super chat como una materialización directa de esta ley de circulación, afirmando para ti mismo y para el campo que habitas un estado de prosperidad donde dar y recibir son la misma respiración. Deja un comentario reflexivo abajo declarando qué vieja conversación interna estás destruyendo hoy para que la nueva pueda nacer, porque el acto de escribir materializa tu decisión. Ahora déjame empezar con el diagnóstico que la mayoría de los profesores se niega a hablar directamente. Tú ya estás hablando contigo mismo constantemente. Nunca has parado en este exacto momento por debajo de todo lo que prestas atención, conscientemente. Hay una voz que no es dramática y no se anuncia. Simplemente continúa como el camino que un río recorre, esté alguien observando o no. Y describe de forma silenciosa y continua el detalle de qué tipo de persona eres, en qué tipo de mundo vives, y qué puedes esperar razonablemente. Esa conversación no se trata de tu práctica de afirmaciones, es algo más antiguo. Existía antes de que escucharas la palabra manifestación. Fue moldada por cada experiencia repetida, cada preocupación persistente y cada relación que te enseñó quién eras y qué era posible para ti. Las circunstancias de la vida son las expresiones abafadas de la conversación interior que las originó, no la conversación interior que tienes de propósito, sino aquella que fluye sin tu permiso. Esta es la primera cosa que necesitas entender. Tú no estás dejando de hablar contigo mismo correctamente. Estás hablando contigo mismo constantemente, y la mayor parte de lo que estás diciendo contradice todo lo que estás intentando construir conscientemente. Una persona pasa 20 minutos en práctica deliberada visualizando, sintiendo y afirmando, y luego pasan las horas restantes del día trabando una conversación interna que pertenece enteramente al antiguo yo. Justifican su falta, repasan la queja, ensayan la peor posibilidad y discuten internamente con personas que aún no se han manifestado, y luego se preguntan por qué la práctica no está funcionando. La práctica está funcionando a la perfección. El mundo exterior está reflejando exactamente lo que la conversación interna está diciendo. La conversación completa de 24 horas, no solo los 20 minutos de teatro mental. Ese es el diagnóstico. Ahí reside el problema, no en la técnica, sino en las horas en que crees que no estás haciendo técnica alguna. Ahora quiero trazar una línea que el movimiento de afirmación pasó décadas oscureciendo. Existe una diferencia colosal entre decir algo y decirlo correctamente. Cuando la mayoría de las personas repite una afirmación, se están dirigiendo a la oreja externa de un universo separado de ellas. Pronuncian las palabras en voz alta o las repiten deliberadamente en su mente, apuntando a algo que desean convencer. Creen que el subconsciente está cerrado y que la repetición es la llave que eventualmente abrirá la cerradura. No es así como funciona. La conversación interna no es un cuarto esperando ser abierto. Es un espejo que ya funciona y ya refleja. No necesita ser convencido de la novedad. Necesita ser sustituido por alguien que ya esté hablando desde dentro de esa novedad. Una afirmación común se dirige a un deseo. Apunta al futuro y dice que seré próspero o que estaré bien, pero esas palabras se refieren a algo que el hablante desea y aún no siente que posee, y esa falta está entrelazada en cada sílaba, mientras que la conversación interior verdadera es proferida siempre desde el estado de plenitud. No tiene un objetivo específico de búsqueda, porque ya parte de la base de que la obra está concluida. Simplemente relata de forma natural la perspectiva de alguien para quien la cuestión ya está resuelta. Si te preguntas qué dirías para ti mismo si ese deseo ya fuera real, ¿cuál sería la habla interna automática de una persona que ya tiene lo que quieres, para quien eso es simplemente un hecho común y corriente de la vida? Encontrarás la conversación que necesita sustituir a la antigua, no por la fuerza o el volumen, sino por la fidelidad.
volviendo a ella deliberadamente siempre que oigas el disco antiguo tocando en tu mente. Construye el diálogo interno que implique la realización de tu objetivo y repítelo hasta que seas afectado interiormente por ello, porque afectado significa que el sentimiento cambia, que algo dentro de ti se acomoda silenciosamente a la verdad de lo que estás diciendo. Y es en ese momento donde estás diciendo correctamente, no antes. Las palabras que dices en voz alta casi nada tienen que ver con lo que la realidad recibe. La ley no lee tu voz física, lee el estado desde donde la voz está siendo transmitida. Dos personas pueden decir las mismas palabras y transmitir frecuencias opuestas dependiendo enteramente de lo que están siendo cuando las profieren. Por eso afirmaciones idénticas producen resultados opuestos. Una persona dice que es abundante desde un lugar de tranquila certeza, de un concepto de sí misma, que ya absorbió eso como un simple hecho, mientras otra profiere las mismas palabras desde una autoimagen que grita en el vacío con la esperanza desesperada de ser oichada para escapar de la escasez. La primera persona lo está diciendo correctamente. La segunda no importa, porque la palabra externa es irrelevante y solo la interna cuenta. Altera tu habla interior y tu percepción del mundo cambiará, porque siempre que la habla interior y el deseo entren en conflicto, la voz interior invariablemente vence, lo que significa que si tu habla interna automática de fondo en tus horas comunes sigue partiendo del estado anterior, ninguna cantidad de afirmación deliberada producirá un cambio duradero. La habla interior ganará siempre. Por eso la práctica correcta es la sustitución gradual del antiguo patrón, regresando fielmente cada vez que notas que el viejo disco volvió a tocar. Encontrar la conversación significa buscar el flujo continuo del diálogo interno común de alguien que ya posee lo que deseas. No la escena visual que termina rápidamente, sino la conversación que continúa viva. Porque esa es la diferencia entre una fotografía muerta y una persona que sigue hablando. Cuanto más frecuentemente regreses a esa conversación interna de hecho consumado a lo largo del día, más rápido se establecerá tu nueva línea de base de forma permanente, de modo que dejes de intentar visitar ese estado y te conviertas en alguien para quien ese estado es simplemente su hogar. Has repetido las palabras todas las mañanas y todas las noches, repasando las afirmaciones, las frases prefabricadas, y tratando de manufacturar la sensación exacta de tu deseo realizado, tal como te dijeron que hicieras. Y sin embargo, al abrir los ojos y mirar el mundo físico, algo permanece inalterable y tu realidad continúa siendo exactamente la misma. La mayoría de las personas, cuando se encuentra con esta barrera invisible donde el mundo exterior parece burlarse de sus esfuerzos internos, asume automáticamente que el problema reside en la fuerza de su creencia, en su mérito personal o en la eficacia de la técnica que eligieron. Existe una razón científica y psicológica profunda para este fracaso que la ciencia de la mente ha convalidado. Se ha demostrado que visualizar el resultado final de un sueño de forma mecánica, repitiendo palabras vacías desde la superficie, sin alterar el verdadero diálogo soterráneo, puede hacer que tu cerebro se apague, desconectando por completo la motivación de actuar y la capacidad de reestructurar la materia densa. Movidas por el desespero silencioso, las personas se esfuerzan todavía más, añaden más sesiones de visualización exhaustivas a su rutina, aumentan el volumen mental de sus voces y dicen las palabras con una convicción forzada que llega a doler en el pecho. Pero existe una verdad implacable que los profesores modernos de este medio se niegan a expresar con claridad suficiente. El problema real no es lo que estás diciendo durante tus escasos 20 minutos de práctica deliberada, sino la posición, el tono y la identidad profunda desde la cual estás secretamente susurrando para ti mismo durante todas las demás horas del día. Existe un nivel superficial, la voz externa, la repetición deliberada y la práctica consciente que utilizas como un escudo con la esperanza de convencer al universo de que te dé algo que sientes que no tienes. En cambio, existe un nivel mucho más profundo, la conversación interna auténtica que ocurre todo el día, fluyendo silenciosamente por debajo de cada pensamiento, de cada reacción y de cada respiración,
sin pedir tu permiso. Estos dos niveles están transmitiendo simultáneamente en cada instante, pero solo uno de ellos posee la autoridad para alcanzar el campo que moldea y solidifica tu realidad tridimensional. Hasta este preciso momento, has estado trabajando en el campo equivocado, agotando tu energía en la superficie, mientras el abismo de tus creencias incuestionables continúa dictando tu destino. Lo que descubrí y lo que documenté con precisión en mis conferencias es que existe una manera correcta de hablar contigo mismo, y no requiere que hables más alto, con más fuerza o por más tiempo, sino correctamente. Dicha en el nivel adecuado, desde la posición exacta de la conciencia que ya posee el deseo, una sola frase interior, un murmullo silencioso de aceptación completa, puede reorganizar instantáneamente lo que años de prácticas agotadoras y afirmaciones robóticas no consiguieron alterar ni un solo milímetro. Hoy vamos a despedazar la ilusión de las técnicas vacías, y te voy a mostrar la anatomía exacta de cómo funciona este mecanismo de reorganización en la práctica. Aprenderás a rastrear y transformar la conversación interna que realmente llega a la sustancia formadora del universo. ¿Y por qué? Tan pronto como aprendas a decir esto correctamente, la realidad física perderá toda su solidez y el mundo tridimensional no tendrá otra opción más que seguir su curso natural y reestructurarse alrededor de tu nueva suposición. Lo que estás a punto de absorber aquí cambiará la forma en que actúas, piensas y reaccionas a cada hora común de tu vida, porque es precisamente en la quietud de esas horas comunes, en esas fracciones de segundo en las que no estás aplicando ninguna técnica, donde tu realidad entera está siendo forjada. Y antes de sumergirnos en las profundidades del diagnóstico de tu propia mente, es fundamental comprender que el acceso a conocimientos de tan alta vibración exige un alineamiento con la ley universal de la circulación y del intercambio de energía. El universo opera a través de un flujo continuo. Un río que se niega a correr se convierte en un pantano estagnado, y una mente que solo recibe sin devolver interrumpe el ciclo de la abundancia que intenta manifestar. La circulación de valor es lo que mantiene los engranajes de la creación en movimiento perfecto. Por lo tanto, si lo que estamos descodificando aquí resuena con la verdad de tu alma, manifiesta ese intercambio de forma madura y consciente. Deja tu like como un sello de reconocimiento. Inscríbete para sellar tu compromiso con el dominio de tu propia mente. Hazte miembro para acceder a los contenidos más profundos de esta enseñanza y, si sientes el impulso de la gratitud, utiliza el super chat como una materialización directa de esta ley de circulación, afirmando para ti mismo y para el campo que habitas un estado de prosperidad donde dar y recibir son la misma respiración. Deja un comentario reflexivo abajo declarando qué vieja conversación interna estás destruyendo hoy para que la nueva pueda nacer, porque el acto de escribir materializa tu decisión. Ahora déjame empezar con el diagnóstico que la mayoría de los profesores se niega a hablar directamente. Tú ya estás hablando contigo mismo constantemente. Nunca has parado en este exacto momento por debajo de todo lo que prestas atención, conscientemente. Hay una voz que no es dramática y no se anuncia. Simplemente continúa como el camino que un río recorre, esté alguien observando o no. Y describe de forma silenciosa y continua el detalle de qué tipo de persona eres, en qué tipo de mundo vives, y qué puedes esperar razonablemente. Esa conversación no se trata de tu práctica de afirmaciones, es algo más antiguo. Existía antes de que escucharas la palabra manifestación. Fue moldada por cada experiencia repetida, cada preocupación persistente y cada relación que te enseñó quién eras y qué era posible para ti. Las circunstancias de la vida son las expresiones apagadas de la conversación interior que las originó, no la conversación interior que tienes de propósito, sino aquella que fluye sin tu permiso. Esta es la primera cosa que necesitas entender. Tú no estás dejando de hablar contigo mismo correctamente. Estás hablando contigo mismo constantemente. Y la mayor parte de lo que estás diciendo contradice todo lo que estás intentando construir conscientemente. Una persona pasa 20 minutos en práctica deliberada visualizando
sintiendo y afirmando, y luego pasan las horas restantes del día trabando una conversación interna que pertenece enteramente al antiguo yo, justifican su falta, repasan la queja, ensayan la peor posibilidad y discuten internamente con personas que aún no se han manifestado, y luego se preguntan por qué la práctica no está funcionando. La práctica está funcionando a la perfección. El mundo exterior está reflejando exactamente lo que la conversación interna está diciendo. La conversación completa de 24 horas, no solo los 20 minutos de teatro mental. Ese es el diagnóstico. Ahí reside el problema, no en la técnica, sino en las horas en que crees que no estás haciendo técnica alguna. Ahora quiero trazar una línea que el movimiento de afirmación pasó décadas oscureciendo. Existe una diferencia colosal entre decir algo y decirlo correctamente. Cuando la mayoría de las personas repite una afirmación, se están dirigiendo a la oreja externa de un universo separado de ellas, pronuncian las palabras en voz alta o las repiten deliberadamente en su mente, apuntando a algo que desean convencer. Creen que el subconsciente está cerrado y que la repetición es la llave que eventualmente abrirá la cerradura. No es así como funciona. La conversación interna no es un cuarto esperando ser abierto. Es un espejo que ya funciona y ya refleja. No necesita ser convencido de la novedad. Necesita ser sustituido por alguien que ya esté hablando desde dentro de esa novedad. Una afirmación común se dirige a un deseo. Apunta al futuro y dice que seré próspero o que estaré bien, pero esas palabras se refieren a algo que el hablante desea y aún no siente que posee, y esa falta está entrelazada en cada sílaba, mientras que la conversación interior verdadera es proferida siempre desde el estado de plenitud. No tiene un objetivo específico de búsqueda, porque ya parte de la base de que la obra está concluida. Simplemente relata de forma natural la perspectiva de alguien para quien la cuestión ya está resuelta. Si te preguntas qué dirías para ti mismo si ese deseo ya fuera real, ¿cuál sería la habla interna automática de una persona que ya tiene lo que quieres, para quien eso es simplemente un hecho común y corriente de la vida? Encontrarás la conversación que necesita sustituir a la antigua, no por la fuerza o el volumen, sino por la fidelidad, volviendo a ella deliberadamente siempre que oigas el disco antiguo tocando en tu mente. Construye el diálogo interno que implique la realización de tu objetivo y repítelo hasta que seas afectado interiormente por ello, porque afectado significa que el sentimiento cambia, que algo dentro de ti se acomoda silenciosamente a la verdad de lo que estás diciendo. Y es en ese momento donde estás diciendo correctamente, no antes. Las palabras que dices en voz alta casi nada tienen que ver con lo que la realidad recibe. La ley no lee tu voz física, lee el estado desde donde la voz está siendo transmitida. Dos personas pueden decir las mismas palabras y transmitir frecuencias opuestas dependiendo enteramente de lo que están siendo cuando las profieren. Por eso afirmaciones idénticas producen resultados opuestos. Una persona dice que es abundante desde un lugar de tranquila certeza, de un concepto de sí misma que ya absorbió eso como un simple hecho, mientras otra profiere las mismas palabras desde una autoimagen que grita en el vacío con la esperanza desesperada de ser escuchada para escapar de la escasez. La primera persona lo está diciendo correctamente, la segunda no importa, porque la palabra externa es irrelevante y solo la interna cuenta. Altera tu habla interior y tu percepción del mundo cambiará, porque siempre que la habla interior y el deseo entren en conflicto, la voz interior invariablemente vence, lo que significa que si tu habla interna automática de fondo en tus horas comunes sigue partiendo del estado anterior, ninguna cantidad de afirmación deliberada producirá un cambio duradero. La habla interior ganará siempre. Por eso la práctica correcta es la sustitución gradual del antiguo patrón, regresando fielmente cada vez que notas que el viejo disco volvió a tocar. Encontrar la conversación significa buscar el flujo continuo del diálogo interno común de alguien que ya posee lo que deseas. No la escena visual que termina rápidamente, sino la conversación que continúa viva. Porque esa es la diferencia entre una fotografía muerta y una persona que sigue hablando.
Cuanto más frecuentemente regreses a esa conversación interna de hecho consumado a lo largo del día, más rápido se establecerá tu nueva línea de base de forma permanente, de modo que dejes de intentar visitar ese estado y te conviertas en alguien para quien ese estado es simplemente su hogar. Y esta fidelidad absoluta que la ley exige de ti no es una postura pasiva o una esperanza ciega de que las circunstancias cambien por arte de magia en el mundo físico, sino una disposición inquebrantable de tu conciencia para permanecer firmemente anclada en la nueva narrativa interna, independientemente del caos, del silencio o del contraste que la pantalla de la realidad tridimensional presente ante tus sentidos físicos. Una vez que has descubierto y articulado la nueva conversación interna, que pertenece al estado de tu deseo ya cumplido, tu único, verdadero e innegable trabajo es la protección celosa de ese estado, regresando a él con una persistencia implacable, cada vez que el antiguo yo intente arrastrar tus pensamientos hacia el pozo de la escasez, la duda o la justificación. Permanecer fiel a la suposición de que ya eres lo que deseas ser, significa que debes dejar de monitorear el mundo exterior en busca de señales de que la reorganización ha comenzado, porque el acto mismo de inspeccionar el entorno para comprobar si la técnica funcionó es la prueba de que todavía te sientes en la carencia y de que sigues habitando el antiguo estado de desespero. Un jardinero maduro que planta una semilla valiosa en la tierra fértil no la desentierra todas las mañanas con las manos para examinar si las raíces están creciendo o si el proceso está funcionando, ya que sabe perfectamente que ese comportamiento ansioso e indisciplinado destruiría el germen de la vida y demostraría únicamente su total ignorancia perante las leyes invisibles de la naturaleza. El jardinero simplemente cuida el suelo, protege el perímetro contra las plagas y regresa a su jardín con la certeza tranquila de que el proceso iniciado en la oscuridad de la tierra se completará inevitablemente en su propio tiempo. Tu conversación interna es la semilla cósmica que has plantado en el subconsciente, y los verdaderos fieles a la ley son aquellos que han aprendido a caminar únicamente por la convicción de lo que han asumido en la imaginación, ignorando por completo los reflejos engañosos que los ojos físicos insisten en mostrar. Cuando tu mente se estabiliza permanentemente en esta nueva frecuencia dominante, y las horas más comunes de tu día dejan de ser un escenario de disputas mentales, lamentos y ansiedades para convertirse en una celebración silenciosa del hecho consumado, el mundo material pierde toda su rigidez y comienza a ceder sin resistencia. La realidad no posee una voluntad propia, una intención oculta o una fuerza independiente para oponerse al decreto de tu conciencia. Ella es simplemente una sombra pasiva proyectada por tu identidad interna. Y los contornos de la sombra cambian instantáneamente cuando la luz de tu percepción se mueve hacia el estado de plenitud. Pare de luchar contra los espejos de la vida. Pare de intentar alterar las condiciones externas a través del esfuerzo físico exhaustivo o de la manipulación verbal con terceros, y concentre toda su fuerza real en el único lugar donde el destino de su vida es verdaderamente gobernado, que es el susurro silencioso de su propio ser. Tú eres el rey, tú eres el templo, y tú eres la causa única de todos los fenómenos que se manifiestan en tu mundo, así que asume tu autoridad ahora. Gobierna tu diálogo interno como el soberano absoluto de tu existencia y contempla cómo la realidad física se dobla, se reorganiza y se rinde sin condiciones ante la majestad de tu yo soy, perversamente realizado.